Hola, ¿qué tal? En la charla pasada llegamos a la conclusión de que la escritura moderna, que es la escritura griega gracias a la invención del alfabeto, se complementa con nuestros hábitos orales. Ritmo, canto, danza, recitado, oratoria, entretenimiento, es decir, nuestra herencia oral. En el encuentro de hoy vamos a ver cómo actúa la ecuación oral escrito en Borges. Pondremos el foco en un recurso, la repetición, la variación. Ya vimos este mecanismo en un video sobre Helena de Troya y el tejido, ¿se acuerdan? Como confluencias entre el mundo imaginario y el real. Borges citaba en dos ensayos distantes entre sí, 20 años, a Helena de Troya y su tejido, que representaba la guerra de Troya misma. Recuerdan que comentamos en esa ocasión que dicho rasgo homérico, al decir de Borges en ambos ensayos, se repetía con variantes, entre otras obras, por ejemplo en la Eneida, cuando el héroe troyano Eneas, al llegar a Cartago, camino a Roma, en un templo con figuras de la guerra de Troya, veía su propia imagen. Nos vamos a orientar con dos académicos. El primero de ellos, Luigi Marfé, del profesor de crítica literaria y literatura comparada de la Universidad de Padua, en Italia. El artículo lo pueden encontrar en internet, Estética de la repetición en la ficción de Jorge Luis Borges. Hermoso el título, hermoso el ensayo. Fíjense esta cita, nos define lo que nosotros vamos a tratar de encontrar aquí. Los dispositivos de repetición representaban para Borges metáforas de la escritura. Como un espejo, un texto literario es siempre reescritura de algo precedente y su génesis el fruto de una fuente verbal, otro texto, otra historia. La segunda académica es Marietta Gargatagli, argentina, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora en Filología Hispánica, quien en su artículo, también lo pueden encontrar en internet, Borges Oral, nos da un panorama diferente del motivo de la repetición en Borges, al focalizarlo en el uso de fórmulas orales, vinculadas de alguna manera con la tradición más antigua, cuyo referente, ya sabemos, es Homero. Comenta ella que el aprendizaje de Borges, además de literario, su padre, su biblioteca, se nutrió de escenas de oralidad. Los cuentos de su abuela, su padre explicando filosofía, su madre leyendo, primero a su padre ciego, luego a Borges ciego, Carriego recitando en su casa, tertulias, charlas con amigos escritores, conferencias, entrevistas, reportajes, dictado de sus propios textos. La autora describe las expresiones de oralidad basadas en la repetición insertas en la obra de Borges, especialmente en sus cuentos. Da algunos ejemplos. Dice que se valió de su memoria para desplegar formas orales en las que supo conciliar, esto es importante porque lo vamos a presenciar, su pertenencia social alta con formas culturales urbanas. Destaca que, además de su finalidad de entretenimiento, los recursos orales de infancia y juventud de su casa y de la calle, como los canillitas, vendedores ambulantes, almacenes, fueron repetibles y modificables una y otra vez. Menciona como ejemplo emblemático el cuento La noche de los dones, incluido en el libro de Arena del 81. Los invito a leerlo. Compartimos la siguiente cita, fíjense, ella nos dice: los circunloquios, ahora que estamos solos, esto nunca se lo dije a nadie, a usted puedo contárselo, envuelven explicaciones o trozos autobiográficos repetidos muchas veces y casi con las mismas palabras. Esas formas de autoplagio, que en su obra escrita son múltiples, allí repitió frases, fragmentos enteros y hasta libros, a los que solo le cambió el título, se sitúan en los márgenes de la tradición de la literatura escrita. Bien, como les anticipé, hace referencia al poeta Homero y a los bardos orales, representantes, como ustedes saben, en la antigua Grecia de una larga tradición en la autoría, composición y performance oral, destacados por su habilidad para urdir, o sea, tejer, coser, historias, en griego rapsoidein, de ahí rapsoda,
valiéndose de fórmulas y temas memorizables y repetitivos. Para nuestra charla de hoy, más allá de las diferencias, no solo temporales, sino formales, entre las técnicas de composición puramente orales de la antigua Grecia, de las que ya hemos hablado en el último video y en otras ocasiones, y las expresiones de oralidad propias de la cultura alfabética, como es el caso de Borges, destacamos en el artículo de Gargatagli el fenómeno de la repetición como punto en común entre aquellas experiencias antiguas y lo que nos interesa hoy en Borges. Y aquí involucramos ambas partes de la ecuación oral-escrito planteada por Havelock, ¿se acuerdan? A quien siempre referimos. Este fenómeno de la repetición y variación se da tanto en la tradición oral de generación en generación, de ciudad en ciudad y de rapsoda en rapsoda, por su propia naturaleza repetitiva y oral, como también cuando se utilizó el alfabeto griego para transcribir los textos. Recuerden que con el fin de editarlos y fijarlos tras siglos de variación escrita, en este caso, los filólogos de la Biblioteca de Alejandría lograron establecer un canon de las obras más importantes para la posteridad, es decir, lograron fijar un texto. Volvemos a nuestro tema de hoy entonces. Tenderemos un puente entre Homero y Borges, siguiendo el camino de la oralidad a la escritura con la guía de un aspecto curiosamente permanente, el fenómeno de las versiones, variantes, repeticiones, recurso que nos han descrito los dos académicos citados. Entonces, comenzando por la oralidad, vamos a tener este planteo en la memoria, las mismas ideas en distintos momentos. Ojo, en homenaje a la oralidad voy a leerles bastante hoy, no tanto escritura y citas. Vamos a ver el cuento El Hacedor. Aquí tenemos el primer tomo que abarca los dos primeros tomos de MC, hasta el año 74, el cuento El Hacedor del libro El Hacedor de 1960. Este cuento lo vamos a ver aparte. Aquí solo mencionamos el modo en que Borges se refiere a lo oral en Homero. Fíjense, dice: ya adivinaba, porque ya lo cercaba, un rumor de gloria y de exámetros, un rumor de hombres que defienden un templo que los dioses no salvarán, y de bajeles negros que buscan por el mar una isla querida, la Odisea, Ítaca, ¿no? El rumor de las Odiseas e Ilíadas que era su destino cantar y dejar resonando cóncavamente en la memoria humana. ¿Se dan cuenta? Aquí nos plantea cómo el autor queda fluyendo a través de un rumor en la memoria de nosotros. Y mientras resuena Homero en nuestra memoria, al decir de Borges, ahora nos sumergimos en esta idea, en esta misma idea que replica lo anterior. Fíjense. Ahora vamos a Borges. En la clase, como él llamaba a sus conferencias, el libro, Borges Oral, en la colección de conferencias dictadas en la UB en el 78 y publicadas en el 79, están incluidas en este tomo, el cuarto tomo de las obras completas. Entonces el libro se llama igual que el artículo de la autora que recién citamos, Borges Oral. Bien, ¿qué dice Borges en esa conferencia o clase? Dice: Pitágoras quería que su pensamiento viviese más allá de su muerte temporal en la mente de sus discípulos. Esto no significa que estuvieran atados porque el maestro lo había dicho, como se decía en el antiguo mundo latino, magister dixit, o en griego, autos epha, así lo dijo él. Por el contrario, esto afirma la libertad, dice Borges, de seguir pensando y repensando el pensamiento inicial del maestro. ¿Se dan cuenta cómo repite la idea anterior? Son herederos de Homero, en este caso Pitágoras. También da otro caso, el de Platón, que decía que los libros no contestan,
Entonces, para corregir la mudez de los libros, nos dice Borges, inventa el diálogo platónico, se desdobla en muchos personajes. Podemos pensar, nos agrega Borges, que Platón quería consolarse de la muerte de su maestro Sócrates, pensando que Sócrates seguía viviendo. Sócrates no dejó nada escrito y también fue un maestro oral. Por eso se refiere Platón respecto de las palabras aladas. En esa misma clase, el libro, dice Borges, la palabra oral tiene algo de alado, de liviano, alado y sagrado, como dijo Platón. Todos los grandes maestros de la humanidad han sido, curiosamente, maestros orales. Citó, ¿se acuerdan? Primero a Homero, luego a Pitágoras y luego a Platón. Recuerden que en la epopeya griega oral, la palabra se llamaba epos pteroentos, palabra alada. Epea, en plural, pteroenta, palabras aladas. Tenían alas porque se las llevaba el viento. Ahora bien, resulta que esta misma idea aparece originalmente en el ensayo del culto de los libros, en el libro que les mostré primero, Otras Inquisiciones, libro de ensayos del año 52. Allí, en este artículo del culto de los libros, menciona a Pitágoras que no escribió y a Platón contra la escritura, que hace descuidar el ejercicio de la memoria. Recuerden que ya hemos mencionado en otra ocasión la relación de Platón con la ecuación oral escrito. Pretende desterrar a los poetas de su república no por rechazo a Homero, sino por la práctica vigente de la escritura apta para desplegar su novedosa filosofía frente a la tradición oral repetitiva. Bueno, ahora nos espera la segunda parte de la oralidad a la escritura. Ya vamos a pasar entonces a otro nivel.